Bueno, pues vamos a la Biblia entonces, por favor, hermanos. Quiero que me acompañen al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Busquen ahí la carta del apóstol Pablo a Filemón. Carta del apóstol Pablo a Filemón. El miércoles en la reunión de oración estábamos viendo algunos versículos de esta carta, estuvimos orando algunas cosas basándonos en lo que dice esta porción de la Escritura, pero obviamente no podemos, y de hecho ahorita no vamos a poder abarcar todo lo que la carta de Filemón, de Pablo a Filemón contiene. En una hora es imposible que veamos todo lo que podríamos ver en esta breve carta, pero sí quiero que veamos algo en particular en esta tarde ya. Entonces, busquen ahí Filemón, allí está, creo que ya lo tienen todos, ¿verdad? Filemón está exactamente después de Tito, de la carta a Tito, y inmediatamente antes de la carta a los Hebreos. O sea que si estás en Hebreos ya te pasaste. Ajá. Si estás todavía en Tito o en Timoteo, todavía te falta tantito. ¿Okay? Filemón, la carta de Pablo a Filemón. Déjenme leerlo. De hecho, vamos a leerla completa porque está corta. Y después ya vamos a ir comentando algunas cosas, ¿ok? Síganme ahí con la vista, por favor. Lo tiene ya Samuel en la pantalla. Si quieres ver ahí en tu Biblia o directamente en la pantalla, puedes hacerlo sin ningún problema. Dice entonces la palabra de Dios: Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo lleno de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, perdón, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Hasta ahí nada más, ¿sale? Quiero mencionar brevemente nada más algunos datos generales en cuanto a esta carta. El apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta que acabamos de leer, el apóstol Pablo escribió esta carta allá en el primer siglo, entre los años 60 y 62. Más o menos, nada más como dato para que lo sepan. El primer siglo, entre los años 60 y 62.
La escribió, como se dieron cuenta, espero que sí, escribió esta carta el apóstol Pablo desde una prisión en Roma, estando él en una prisión en Roma. De hecho, fue su primer encarcelamiento en Roma. Posterior a este encarcelamiento, Pablo fue liberado, pero después lo volvieron a arrestar y esta vez ya no salió. La tradición dice que lo decapitaron allí en Roma. Y de hecho, él dice, ¿no? Lo leímos, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Jesús. Desde allí, en Roma, en esa prisión, Pablo también escribió otras cartas, y las tenemos aquí en la Biblia. La carta a los filipenses, a los creyentes de Filipos, la carta a los efesios y la carta a los colosenses. Estas cartas se les conoce como las cartas de la prisión, de hecho, porque el apóstol Pablo las escribió allí, en la prisión. Cuando Pablo escribió esta carta a Filemón, él ya era un hombre viejo. ¿Lo notaste? Lo leímos en uno de los versículos. Pablo ya estaba al final de su vida, un veterano. Esta carta la escribió Pablo, a diferencia de otras cartas, la escribió él personalmente, de su puño y letra. ¿Lo notaste también? Dice en el versículo 19, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. El propósito del apóstol Pablo, ¿cuál era? Ahorita lo vamos a ver. Era pedirle un favor a su hermano en la fe, a su amigo, que estaba en ese tiempo en Colosas, la ciudad de Colosas, allí vivía Filemón. Y Pablo le escribe esta carta para pedirle, o más bien para rogarle a su amigo, un favor que tenía que ver con una persona llamada Onésimo. De todas las cartas que Pablo escribió, esta carta que acabamos de leer es la más breve, la más corta, pero también es la carta más personal de todas. En esta carta vemos el corazón del apóstol Pablo. En aquel tiempo, tiempos del apóstol Pablo, cuando Pablo escribió esta carta a Filemón, la esclavitud era algo muy común en el Imperio Romano en ese entonces. Incluso algunos cristianos como Filemón tenían esclavos. Muy probablemente Filemón era un hombre de buena posición económica. Tenía su casa propia, ¿lo notaron también? Pablo en el saludo, aquí en la carta, en los primeros versículos, le dice que le manda saludos a él, a otras personas, y dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Así que Filemón tenía su casa propia. En él. Ahora, el texto tampoco lo dice, no en él. Ahora, el texto tampoco lo dice, no sabemos qué pasó exactamente, no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué, pero el caso es que fue a dar a Roma. Algunos dicen que se dirigió cuando salió de la casa de Filemón. Onésimo deliberadamente se dirigió a la capital del imperio, a Roma, un lugar grande, una ciudad grande con mucha gente, para pasar allí desapercibido. Puede ser. Pero el punto es este. Onésimo fue a dar a Roma y allí conoció ni más ni menos que al mismo apóstol Pablo. Cuando Pablo conoció a Onésimo, Pablo, un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel al llamado que el Señor Jesucristo le hizo con Onésimo lo que hacía con todas las personas con las que se topaba Pablo. Le predicó el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. De modo que Onésimo escuchó la buena noticia acerca de Jesús, creyó en él, en Cristo Jesús, y fue salvo. Y no pasó mucho tiempo, probablemente no pasó mucho tiempo, en que Pablo, el apóstol Pablo y Onésimo se dieran cuenta de que tenían algo en común. Yo imagino algún día hablando los dos allí en una plática,
y resulta que se dieron cuenta que tenían los dos algo en común. Los dos conocían a Filemón. Y me imagino la plática, preguntándole Pablo a Onésimo, ¿conoces a Filemón? Sí. ¿Filemón, el que vive en Colosas? Sí. ¿El esposo de fulanita? Sí. ¿El papá de fulanito? Sí. Mira, qué coincidencia, qué casualidad. Y aquí vamos entrando en materia, hermanos. Pregunto, ¿coincidencia? ¿Casualidad? No, no. Si Onésimo fue a parar a Roma y allí conoció al apóstol Pablo, no fue ni coincidencia ni casualidad, fue la providencia de Dios y la soberanía de Dios. Es porque Dios tiene todas las cosas en su mano, es que no pasa nada en ningún lugar sin que Él lo permita, sin que Él lo controle, sin que Él lo sepa, sin que Él lo tenga planeado. Y eso es algo, mis hermanos, que quiero recordar junto con ustedes en este momento. Para ti que estás aquí. Mira, todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida no escapan ni de la soberanía de Dios, ni de la providencia de Dios, ni de su control, ni de sus planes. Y no solo eso, óyelo bien, todas las circunstancias que Dios permite en tu vida y en mi vida son para nuestro bien y tienen un propósito. Lo que pasó con Onésimo y con Filemón es lo mismo, no escapaba ni de los planes de Dios, ni de la soberanía de Dios, ni del poder de Dios, ni de la providencia de Dios. Y Dios tenía un propósito tanto con Onésimo como con Filemón. Había un propósito. Y creo que el versículo 15, aquí en Filemón, nos da, o podemos ver en ese versículo, ese propósito. Mira cómo le dice Pablo a Filemón. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo. ¿Para qué? Para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. ¿Te fijas? En otras palabras, como que Pablo le dice a Filemón, algo bueno sale de esto, algo bueno va a salir de esto. Hay un propósito de esto. Sí, Onésimo se fue. Pero parece que fue para eso, para que ahora vuelva contigo y ahora lo tengas para siempre. Hay un propósito, hermano. Dice la Biblia en Romanos, un versículo que ustedes y yo conocemos muy bien, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que mira, hermano, hermana, cada día de tu vida, cada momento de tu vida, cada circunstancia de tu vida, óyelo bien, está en las manos soberanas y poderosas de Dios. No hay un solo momento, no hay un solo instante de tu vida que escape al poder o a la soberanía de Dios. Pero eso no es todo, hay más. Mira, cada día de tu vida, cada momento de tu vida, cada circunstancia de tu vida, óyelo bien, ha sido planeado por Dios. No solo no escapan a la soberanía y al poder de Dios, sino que cada instante de tu vida ha sido planeado por Dios. Pon por favor, Samuel, Salmo 139, versículos 13 al 16. Si lo buscan ahí en sus Biblias también, para ir ganando tiempo. El libro de los Salmos, en el capítulo 139, vean cómo dice el salmista ahí en esa porción. Dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Oigan el 16.
Me viste antes de que naciera. Y óyelo, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Te fijas? Así que cada día de tu vida no solo no escapa ni al poder ni a la soberanía de Dios, sino que cada día, cada instante, cada segundo de tu vida fueron planeados por Dios. Y fueron planeados por Dios para tu bien. Así que hermanos, mira, si creemos esto, si creemos y descansamos en la soberanía de Dios, óyelo bien, vamos a ver todas las circunstancias en nuestra vida, incluyendo las ofensas y los agravios que otros cometen en contra de nosotros, lo vamos a ver como parte del plan soberano de Dios para nuestra vida y los vamos a ver como una oportunidad para crecer en la gracia de Dios. ¿Te fijas? Pero si no creemos esto, si no creemos en la soberanía de Dios y en los planes perfectos que Dios tiene para nuestra vida, en vez de estar bien confiados en Dios, ¿sabes cómo vamos a estar? Nos vamos a ver dominados por la preocupación, por el afán, por la ansiedad, por la amargura y cosas semejantes. Filemón fue ofendido y fue agraviado. Su esclavo simplemente se fue, huyó y se fue robándole algo a él. Y en medio de esa situación, Filemón debía recordar una cosa, entre otras cosas, que, número uno, Dios es soberano. Dios en su soberanía había permitido eso que pasó con su esclavo Onésimo. Debía recordar también que esa situación que estaba viviendo con Onésimo no estaba fuera del control de Dios. Y debía recordar también Filemón que en su soberanía Dios había permitido esa situación para el bien de él, para el bien espiritual de Filemón. Haremos nosotros muy bien, hermanos, en tomar en cuenta estas cosas, en todas las áreas que Dios permite en nuestra vida. En su soberanía, Dios permitió, mira si esto no es parte del plan de Dios y de la soberanía de Dios, porque en su soberanía Dios permitió y usó lo que sucedió entre Filemón y Onésimo para que esta carta que estamos leyendo y que la tenemos hasta ahora fuera escrita y fuera de bendición para la iglesia y para muchos cristianos a lo largo de la historia y para nosotros también en este tiempo. ¿Ves la soberanía de Dios? ¿Ves el plan de Dios? Debemos vivir cada día a la luz de eso, a la luz de la soberanía de Dios. Todas las cosas que pasan en nuestra vida no escapan ni a la mirada, ni a los planes, ni al poder de Dios. Todo está en sus manos. Él tiene el control de todo. A Pablo le preocupaba que la relación entre Filemón y Onésimo se restaurara, en primer lugar por el bien de ellos, pero también en segundo lugar por el bien de la iglesia. ¿Recuerdan? En la casa de Filemón había una iglesia congregándose y los hermanos de la iglesia estaban viendo lo que pasaba con Filemón y con Onésimo. Y nosotros podemos o haremos bien en recordar esto. La soberanía de Dios tiene que ver incluso con nuestra iglesia, hermano, hermana. Mira. En su soberanía, oye bien, en su soberanía, Dios trae a la iglesia, a nuestra iglesia, personas que no son amables. Es decir, personas que no son fáciles de amar, personas que son difíciles de tratar, personas que hacen o dicen cosas que no nos gustan o que nos ofenden.
Y nosotros haremos bien en esforzarnos por entender que Dios lo ha planeado todo así y permite este tipo de situaciones en la iglesia para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. No hay nada que escape a la soberanía de Dios. Y estaba yo pensando en esto y pensando en lo que comenté hace un rato. La intención que teníamos era que hoy estuviera Sergio aquí predicando, en este momento. Pero meditando en esto, yo creo y lo creo sinceramente, que en su soberanía Dios ha querido que hoy estemos aquí tú y yo hablando de este tema. Y yo lo creo. Así que a Pablo le preocupaba la relación entre Filemón y Onésimo. Pablo quería que la relación entre ellos se restaurara. Le preocupaba que Filemón resolviera este asunto con Onésimo a la luz del Evangelio. Mira, legalmente Filemón era dueño de Onésimo. Legalmente era su dueño. Por lo tanto, Filemón tenía derechos legales sobre él, sobre Onésimo. Es decir, legalmente podía imponerle un castigo severo a Onésimo, incluyendo, ¿sabes qué cosa? La pena capital. Y Pablo esperaba que Filemón no hiciera valer sus derechos legales sobre Onésimo. Pablo esperaba que Filemón actuara a la luz de la palabra de Dios, perdonándolo y recibiéndolo ya no como esclavo, sino como hermano amado. ¿Lo notaste? Así le dice, versículo 16. Ya no como esclavo, sino como hermano amado. Vamos a leerlo, mira, 15 y 16. Ya lo leímos, pero voy a leerlo una vez más. Quizás Onésimo huyó de ti para que lo recuperaras para siempre. Y ya no como esclavo, sino como algo mucho mejor, como hermano amado. Para mí Él es muy especial. Ahora tienes razón para apreciarlo mucho más, no solo como persona, sino también como tu hermano en el Señor. ¿Te fijas? Leí otra traducción. La traducción que estamos usando, bueno, dice así, él ya no, el versículo 16, él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. El propósito de Pablo era ese, que la relación entre ellos se restaurara, que Filemón actuara en base al Evangelio, que lo perdonara, que lo recibiera, pero ya no como esclavo, sino como hermano amado. Y esa es la razón por la que Pablo escribió esta carta a Filemón. Le preocupaba que Filemón y Onésimo estuvieran en paz el uno con el otro. Lo que Pablo quería era eso, que se reconciliaran y estuvieran en paz el uno con el otro. Pablo quería que entre ellos hubiera paz. Pero para que hubiera paz entre ellos dos, primero debía de haber reconciliación. Y para que hubiera reconciliación entre ambos, primero debía haber, ¿sabes qué cosa? Perdón. En ese orden, ¿eh? En ese orden. Perdón, reconciliación y paz. Y esto creo que nos enseña algo. Miren, hermanos, como seres humanos que somos tú y yo, como seres humanos, somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar de una o de otra manera. Todos ofendemos. Todos ofendemos. Ofendemos a otros, muchas veces. Y muchas veces otros nos ofenden a nosotros también. Ofendemos y nos ofenden. Y cuando pasa eso, lamentablemente, si no tenemos, si no nos ocupamos por agradar a Dios en primer lugar, y nos preocupamos por que la relación con la persona que nos ofendió o a la cual ofendimos
esté bien y haya paz y haya reconciliación, si no nos ocupamos de eso, podemos caer en la tragedia, en la desgracia de estar en una relación rota, fragmentada, enemistados con otras personas, peleados con otras personas. Mira, hermano, hermana, el perdón es lo único que hace posible la reconciliación. Y obviamente también la paz entre dos personas o entre más personas. Y obviamente también el perdón es lo único que hace posible la reconciliación y la paz entre hermanos, entre cristianos. Pero no solo eso, no solo entre cristianos. El perdón es lo único que hace posible la reconciliación y la paz entre cónyuges, entre esposo y esposa. El perdón es lo único que hace posible la reconciliación y la paz entre padres e hijos, entre hermanos en la carne. No hay manera, óiganlo bien y llévense esto, no hay manera de lograr la paz con alguien que me ofendió sin reconciliarme con él. ¿Me explico? O sea, yo no puedo, si estoy enemistado con alguien que me ofendió, no hay manera de que yo pueda reconciliarme, de que yo pueda estar en paz con él sin antes reconciliarme con él. Y no hay manera de reconciliarme con él si no lo perdono. No se puede. No se puede. No hay manera. Vean lo importante que es el perdón en las relaciones personales. Ya sea relaciones aquí entre nosotros como iglesia, o relaciones matrimoniales, o relaciones de familia, padres, hijos, hermanos, hermanas, o con otros parentescos también. La realidad es que muchas personas tienen alrededor o en sus vidas, tienen una o varias relaciones que están completamente rotas, están completamente enemistados, y algunos lamentablemente llevan años así, y algunos anhelan o anhelarían la paz con esas personas con las que están enemistados, pero pasan por alto esto que estamos viendo. No puede haber paz si no hay reconciliación antes. Y no puede haber reconciliación si no hay perdón. Es indispensable el perdón. Perdona. Y es lo que Pablo le dice a Filemón aquí en esta carta. Perdónalo. Perdónalo. Y recíbelo ya no como esclavo, sino como un hermano amado. El perdón, hermanos. Perdonar, y quiero mencionar algunas cosas rápido acerca de lo que es el perdón. El perdón es un acto voluntario. Voluntario. Pablo le dice a Filemón en el versículo 14, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. ¿Y te fijas? Está hablándole acerca de que reciba a Onésimo, que lo ofendió, lo agravió, pero Pablo espera que lo haga y que lo haga de buena gana, voluntariamente y no por obligación. Perdonar es un acto voluntario. Perdonar también es un acto de bondad, de generosidad, de amor. Versículos 6 y 7. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¿Te fijas? Generosidad, amor, bondad. El amor, el perdonar es un acto de bondad, de generosidad, de amor. Perdonar también es un acto de obediencia. Le dice Pablo en el versículo 21. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. ¿Te fijas? Estoy seguro de que harás lo que te pido. En otras palabras,
me vas a obedecer. Vas a obedecer. Porque el perdonar es un acto de obediencia. Y óyelo bien, hermano y hermana que estás aquí, y también para quienes nos visitan. El perdón no es una opción para el creyente. Lo repito, el perdón no es una opción para el creyente, es un mandato de Dios. Dios no nos da la opción de perdonar o no perdonar, Dios nos dice perdona. Dios no nos invita a perdonar, Dios nos manda a perdonar. Este versículo 21, la Nueva Biblia de las Américas lo dice así, así lo traduce. Te escribo confiado en tu obediencia. ¿Te fijas? Es un acto de obediencia. Perdonar también es hacer lo correcto. Le dice Pablo en el versículo 8, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es correcto que lo hagas. Así que perdonar es hacer lo correcto. Perdonar también es una virtud cristiana. Repito, perdonar es una virtud cristiana. Es algo que el Espíritu Santo hace en los que le pertenecen, en los que son hijos de Dios. Y lo voy a decir de esta manera. El perdón, óyelo bien, el perdón solamente es posible para los que son hijos de Dios. Me refiero al perdón bíblico, como lo estamos viendo. ¿Ah? Los que son hijos de Dios, en quienes mora el Espíritu Santo. Los que no son hijos de Dios, los que no tienen el Espíritu de Dios, no pueden perdonar como Dios dice que debemos perdonar. Es obra de lo que Dios hace o resultado de lo que Dios hace en el corazón de una persona. Y se lo dice Pablo a Filemón también. Cuando le habla de su fe, mira, versículo 4 nuevamente. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. ¿Por qué? Porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. ¿Te fijas? Aquella persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús es una persona que va a evidenciar esa fe que tiene en Cristo Jesús, entre otras cosas, amando a todo el pueblo de Dios. Y el amor implica, entre otras cosas, el perdón. 5 le dice, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. ¿Te fijas? La generosidad que proviene de tu fe. Solo aquellos que están en Cristo, solo aquellos que han creído y reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, son los que pueden poner en práctica esto que estamos viendo acerca del perdón. Así que hermano, hermana, que estás aquí, si Dios te ha perdonado, si tú reconoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si tú has experimentado el perdón de Dios en tu vida, óyelo bien, lo que va a brotar de tu corazón es perdón. No puede ser de otra manera. No puede. De hecho, ¿sabes una cosa? Mira, no hay momento en el que el creyente, el verdadero creyente, se parece más a Dios que cuando perdona. Que cuando obedece a Dios y perdona. El verdadero creyente se va a manifestar, se va a hacer evidente principalmente por este tipo de cosas, por el perdón. Porque perdona a otros así como Dios lo perdonó a él. El perdón, dicen varios comentaristas que el tema de Filemón es el perdón. Yo estoy en parte de acuerdo, yo no me atrevería a decir que el tema de la carta a Filemón es el perdón. Yo diría que
El perdón es uno de los temas de la carta a Filemón. Sí se habla del perdón, sí, sí, sí. Sobresale el tema del perdón, pero también sobresale el tema del amor. Del amor. Y en esta carta, que te animo a que la leas y que la estudies y medites en ella, en esta carta podemos ver, allí entre líneas, podemos ver a nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿En dónde lo vemos? Mira, por ejemplo, así como Pablo fue el mediador entre Filemón y Onésimo, bueno, dice la Biblia que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo le dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Porque nuestro Señor, nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús, intervino. Es nuestro mediador entre nosotros y Dios. Está Cristo Jesús. Y gracias a Él, ahora nosotros hemos sido reconciliados por Dios. Pero Cristo también pagó nuestra deuda. Así como Pablo le dice a Filemón, si Onésimo te robó algo, y yo te lo pago. Anótalo en mi cuenta. Yo te lo pago. Cristo pagó nuestra deuda. La deuda que no era de Él, que no le pertenecía a Él, una deuda que era de nosotros, que nosotros debimos haber pagado, Él estuvo dispuesto, a pagarlo. Esto es lo que los teólogos han llamado imputación. Nuestro pecado fue puesto sobre Él y su justicia fue puesta sobre nosotros, por medio de la fe. Y repito, el término teológico para eso es imputación. El libro de Isaías habla de esto, ¿lo recuerdan? Isaías 53, cuando dice, ciertamente llevó Él, estoy leyendo de la Reina Valera, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te fijas? Y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, ¿y quién es Él? Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Imputación. Nuestro pecado fue puesto sobre Él y su justicia fue puesta sobre nosotros. Así tenía que ser. No puede ser de otra manera. No puede. De otra manera no hay para nosotros ni perdón ni salvación, no hay ninguna esperanza. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Él estuvo dispuesto. Yo pagaré. Yo pagaré. Y tomó tu lugar. Y tomó mi lugar allí en la cruz. Y recibió el castigo que tú y yo merecemos. Y allí en la cruz bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Por ti y por mí. Cristo Jesús también nos perdonó. Nos perdonó a ti y a mí. Un versículo que conocemos de memoria muchos de nosotros, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdonó, también nos reconcilió con Dios. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada.
Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación eterna. Pues, oigan, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, me encanta esa frase, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos pecadores, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos, oigan, por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Repito esa frase, nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, oigan, nos hizo amigos de Dios. Romanos 5, del 6 al 11, por si lo quieres leer después. Así que Cristo nos reconcilió con Dios, con su sacrificio. Pero no solo eso, no solo nos perdonó y nos reconcilió, también hizo la paz entre Dios y nosotros. ¿Te fijas? Perdón, reconciliación y paz. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Romanos 5:1, lo saben muchos de memoria también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo hizo la paz entre Dios y nosotros, sino que también dice la Biblia que Él ahora nos ve como sus hermanos. ¿Te fijas? Todo esto tiene que ver con la carta de Pablo a Filemón. Nos recibe Cristo, nos recibe y nos trata como sus hermanos. Hebreos 2, del 10 al 11, si lo quieres poner ahí, Sam. Hebreos 2, del 10 al 11. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. 11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, oigan, Jesús y los que Él hace santos, tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Piensa tantito en esto y vas a ver que es simplemente maravilloso. ¿Cómo es que siendo yo quien soy y cómo soy? ¿Cómo es que siendo yo y habiendo hecho con mi Señor lo que Onésimo hizo con Filemón, algo parecido, que le di la espalda, huyendo de él mucho tiempo, habiéndole ofendido, agraviado, ahora él me recibe y me recibe como un hermano? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero ojo, ojo, no te duermas en esto, no descanses únicamente en esto, porque el mismo Señor Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y nosotros, quien pagó nuestra deuda, quien nos perdonó, quien nos reconcilió con Dios, quien hizo la paz entre Dios y nosotros, quien nos recibe y nos trata como sus hermanos, Él mismo ahora a ti y a mí nos manda una cosa. ¿Y sabes qué es el mandamiento de Él? ¿Cuál es el mandamiento? Nos manda que perdonemos a los que nos ofenden o nos agravian. A ti y a mí. Él nos manda que perdonemos a los que nos ofenden o nos agravian. Dice la Biblia en Colosenses 3:12, mira, Colosenses 3:12, ponlo ahí, Sam, por favor. 3:12 y 13. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y llamado por Él, ustedes tienen que vestirse, oigan, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Ahí está. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Y no es todo lo que dice enseguida, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
perdona. Si Dios te perdonó a ti, perdona a quienes te ofenden a ti. Y mira lo que dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Lucas 17, versículos 3 y 4. Y dice así: si un creyente peca, ¿qué dice enseguida? Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Y mira lo que dice el 4. Aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. 7 veces al día. Si 7 veces al día viene, te ofende y te pide perdón, debes perdonarlo. Podemos hacer una especie de acróstico acerca del perdón. O podemos decir algo como el ABC del perdón. El ABC: A de amor, hazlo. Hazlo por amor a Dios y hazlo por amor a la persona que te ofendió. B, hazlo por bondad. Muestra bondad a las personas, muestra bondad. Así como Pablo le dice a Filemón, muestra bondad con Onésimo. C, haz lo correcto. Eso es lo correcto. Haz lo correcto, perdona. Y D, también podemos añadirle una D, A, B, C, D. Y es la D de deber. Es tu deber perdonar. Debes perdonarla, dice el Señor Jesús al final del versículo 4, en este último versículo o pasaje que leímos. Debes perdonarla. Perdonar, óyelo bien, perdonar es un deber. Es tu deber como hijo de Dios o como hija de Dios. Es tu deber y el mío también. Es deber, de hecho, de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo el que ha sido perdonado por Dios. En una ocasión, recuerdan, estoy seguro que muchos recuerdan este pasaje. En una ocasión el apóstol Pedro, hablando precisamente del perdón, el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar al que peca contra mí o al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18, si lo pones por favor. Y mira lo que le responde el Señor Jesús. Mateo 18, versículo 21. 18, 21. Luego Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo, es un deber, perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, al que había perdonado, y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías, óyelo, no deberías. Es un deber, es un deber. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda.
Oigan, esto es una advertencia para ti y para mí. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. El perdón es un deber para el cristiano. No es una opción, no es una invitación, no es una sugerencia, es un deber. Si tú eres cristiano, tú tienes que perdonar. Perdona las ofensas, perdona los agravios. Y cuidado, porque si te niegas a hacerlo, mira lo que el Señor advierte aquí. Mira, no habrá perdón allá en aquel día, en el día cuando todos estén delante de Dios, no habrá perdón para quienes se negaron a perdonar las ofensas y los agravios que les hicieron. Solo los cristianos podemos y debemos perdonar. Ahora, en el tiempo que me queda, que ya no es mucho, quiero responder brevemente a una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Te has preguntado? ¿Qué es perdonar? ¿Qué crees? ¿Es un sentimiento? No es un sentimiento. Porque muchas veces lo menos que sentimos es el deseo de perdonar. ¿Es una emoción? Tampoco. Porque si hay algo que no nos emociona para nada es perdonar. Es olvidar. ¿Es olvidar? No, tampoco. No. Miren, para entender lo que es el perdón bíblico del cual estamos hablando, tenemos que entender cómo, en la medida de lo posible, cómo Dios nos perdona a nosotros. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 31 y 32 también. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Oigan, ¿cómo? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿Te fijas? ¿Cómo debemos perdonar? Tal como Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo nos perdona Dios? ¿O cómo nos perdonó Dios? Vamos a verlo. Isaías, ahora. Isaías capítulo 43. Y versículo 25, Sam, por favor. Dice el Señor, yo solo borraré tus pecados. ¿Qué significa eso? Los perdonaré. Borraré tus pecados por amor a mí mismo y, ¿qué más dice? Nunca volveré a pensar en ellos. Jeremías 31, versículo 34. Hablando del nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, Dios dice, ahí en ese versículo 31-34, Sam, por favor. Dios dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Te fijas? Ahora, ¿notaste lo que no dice? ¿Notaste lo que no dice? Dios, óyelo bien, Dios no dice que Él olvida nuestros pecados. Lo que dice es que no volverá a pensar en ellos. Hay una diferencia, oye bien, hay una diferencia entre olvidar algo y no pensar en ese algo. ¿Me explico? No es lo mismo. No es lo mismo. Perdonar es algo más que decir, te perdono. Es hacer más. No solamente implica decir, te perdono, no, es hacer más. ¿Recuerdas cómo le dice
Pablo a Filemón en el versículo 21 le dice: mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. No solo es decir, te perdono, es hacer más. Miren, el perdón de Dios, hermanos, óyelo bien, el perdón de Dios viene acompañado de una promesa. ¿Y sabes cuál es esa promesa que Dios hace cuando nos perdona? Óyelo, nunca volveré a pensar en tus pecados. Y repito, hay una diferencia entre olvidar algo y no pensar en ese algo. No es lo mismo. Lo que Dios promete cada vez que nos perdona es esto: no voy, cuando dice nunca volveré a pensar en tus pecados, dicho en otras palabras, Dios promete: no voy a sacar este asunto delante de ti ni delante de otros. No lo voy a hacer. No voy a usar esto que hiciste conmigo, no lo voy a usar en tu contra. No te lo voy a restregar en la cara cada vez que pueda. Ni te lo voy a recordar cada vez que me enoje contigo. Hermanos, esa es la esencia del perdón. Esa es la esencia del perdón. El perdón no es un sentimiento. No es sentir que ya perdoné y ya no. El perdón tampoco es olvidar. Si se tratara de olvidar, todos estaríamos en problemas, porque no olvidamos tan fácilmente. Y tenemos la tendencia, mira, somos muy malos para olvidar las ofensas que otros nos hacen, pero somos muy buenos en olvidar las ofensas que nosotros le hacemos a otros. No se trata de olvidar. Perdonar de corazón, oye bien, perdonar de corazón, es decir, perdonar como Dios nos pide que perdonemos, perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, es tener la determinación de no, óyelo bien, tener la determinación de no volver a pensar en la ofensa, en el agravio, en el pecado de aquel que me ha ofendido a mí. La esencia del perdón es la determinación de no volver a pensar en la falta del que me ofendió. Así que perdonar de corazón implica una promesa. Cuando yo perdono a alguien y lo hago de corazón y lo hago por obediencia a Dios y lo hago por amor a Dios y por amor a la persona que me ofendió, cuando yo lo perdono, eso lleva implicado una promesa. ¿Ah? La promesa de que no voy a volver a pensar en la ofensa que me hizo. Es decirle, bueno, aunque no se lo digas o se lo puedes decir, literalmente, es decirle: prometo no volver a pensar en lo que me hiciste. Prometo no volver a mencionar este asunto ni delante de ti ni delante de otros. Prometo que no te lo voy a recordar cada vez que me, cada vez que me enoje contigo. Prometo que no lo voy a usar en tu contra. No lo voy a hacer. Esa es la esencia del perdón. Así nos perdona Dios. Así nos perdonó. Y así nos manda Él que perdonemos. Así que, mi hermano, ya para terminar, ¿qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí hoy? ¿Eres cristiano? Pregunto, ¿eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has sido perdonado por Dios? Si dices que sí, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te ofende o te agravia? ¿Cómo respondes ante las ofensas? ¿Hay alguien en tu vida que te ofendió y a quien no quieres perdonar? ¿No quieres? Simplemente no quieres. Y probablemente llevas años así. ¿Hay alguien en tu vida, en tu familia o aún aquí en la iglesia a quien no quieres ni ver? ¿Que no quieres ni estar cerca de él o de ella?
Cuidado, hermano, cuidado, cuidado. ¿Ah? Si respondes que sí, es muy probable que sea un problema de falta de perdón. No has querido perdonar, no quieres perdonar. Cuidado, porque el Señor nos advierte, ya lo leímos, lo que va a pasar con aquellos que se nieguen a perdonar las faltas de los demás. Cuidado, hermanos, cuidado. Vivimos a estas alturas en medio del mundo, en medio de gente que no valoran estas cosas. Es más, el tiempo en el que vivimos rodeado de gente, son muchas las personas que no ven mal la falta de perdón, no lo ven mal. De hecho, lo ven bien. De hecho, lo ven como un derecho. Un derecho que defienden, proclaman, celebran, aplauden, premian y hasta lo cantan. Estamos rodeados de personas y de cosas y de medios que nos incitan a eso, a no perdonar, no perdonar. Y la gente lo ve bien, no lo ve mal. Cuidado, cuidado. Hace unos días estaba trabajando y estaba oyendo una canción. Yo tengo un problema con eso, y tengo que admitirlo, mi familia me conoce. Hay canciones que a mí se me pegan y luego las ando tarareando. Y en esa ocasión estaba yo trabajando y uno de los trabajadores que nos ayudan estaba con su música y estaba una canción y estaba yo también trabajando y bien contento tarareando la canción. Hasta que me di cuenta de lo que estaba diciendo. La canción dice más o menos así: ¿perdonarte para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Estaba yo pensando y lo que dice esa canción, mira, por muy pegajoso que sea el ritmo, por muy popular que sea, aunque la agrupación que la canta se llamen Ángeles, lo cierto es que esa letra viene del mismo infierno. Y así es como ve el mundo el perdón. Lo ve como un chiste de mal gusto. Y me temo que sea la condición de algunos que se llaman cristianos. ¿Cuántas veces hablando con algún hermano o hermana, con algún problema que tienen en X situación, y les he dicho, perdona, tienes que perdonar? Y cuando me oyen decir esa palabra, se me quedan viendo con cara de entre molestia, asombro, enojo. Y no me lo dicen, pero creo que si pudieran me dirían cosas como esta: ay, pastor, estoy hablando en serio y usted me sale con eso. Perdonar. ¿Por qué? Es que el mundo así ve el perdón, como un chiste de mal gusto. Mira, hermano, hermana, y para quienes nos visitan también, yo no sé cómo esté tu vida, pero déjame decir esto: si tu vida está marcada por el resentimiento, si tu vida está marcada por la amargura, si tú eres de los que dicen o piensan, es que yo no puedo perdonar, si eres de los que dicen o piensan que te perdone Dios porque yo no, algunos hasta lo dicen con cierto orgullo, ¿no? Dios perdona, pero yo no. Cuidado, cuidado,
Porque si es así, es muy probable que tú no has sido perdonado por Dios. No has experimentado el perdón de Dios. Es muy probable que el Espíritu de Dios no mora en ti. Es muy probable que no eres hijo de Dios. Y si ese es el caso, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, el cual es amplio en perdonar. Ven a Él en arrepentimiento y fe por medio de Cristo y Él te perdonará. Y junto con su perdón te hará la promesa: no volveré a acordarme de tus pecados. No lo haré. Pero una vez que Él te perdone, entonces Él te manda que tú perdones a los que te han ofendido de la misma manera, con esa promesa de no volver a acordarte de la ofensa que te hicieron. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a amar y perdonar, así como Él nos ha amado y nos ha perdonado.